Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, bienvenidos a este especial sobre economía y mercados con las expectativas, o la pregunta que nos hacemos es ¿qué esperar para el año 2021? Esperamos que este contenido os sirva de ayuda, lógicamente, para ver un poquito el punto de partida y la evolución que podríamos tener durante este año que llega, después de ver el año que dejamos en los mercados financieros, sobre todo con los grandes estímulos monetarios de los bancos centrales, y bueno, pues a partir de ahí desgranar un poco a poco el pequeño índice que tenemos para vosotros. Perdón. En este seminario básicamente lo que vamos a comentar es en qué ciclo, en qué momento económico nos encontramos y si estamos en una nueva economía o hemos vuelto atrás a esa vieja economía de sectores financieros o sectores cíclicos o dependientes de la energía que han sido de los peores sectores en el año. ¿En qué fase de ciclo económico estamos ahora? Actualmente, bueno, pues los mercados financieros están caminando en la cuerda floja por esas perspectivas de los mercados de valores para el año 2021, muy apoyados y ayudados prácticamente con una soga de seguridad por parte de los bancos centrales, que están incitando a asumir cualquier tipo de riesgo, sabiendo que siempre va a haber un colchón por parte de estas entidades descentralizadas, los bancos centrales en este caso. Y bueno, pues respecto al dólar, un comentario especial en el mercado de divisas sobre la divisa refugio por excelencia y que ha hecho gala de un comportamiento muy volátil durante este año 2020 y qué perspectivas hay en general para los mercados de divisas y bueno, pues el comportamiento que hemos visto en materias primas, sobre todo en la plata durante el año 2020 y qué perspectivas hay sobre este metal precioso para el año 2021. Básicamente veremos también qué materias primas son interesantes y que podrían tener un gran desempeño durante el año 2021. A modo de comentario, debajo de la imagen tenemos una pequeña línea que nos dice que el 2020 demostró lo inútiles que pueden ser todas las previsiones. Básicamente es la frase que se dice cuando se está hablando de rentabilidades pasadas. Y es que las rentabilidades pasadas no garantizan o aseguran rentabilidades futuras. Por lo tanto, lo que tenemos es una valoración histórica de la evolución de un mercado, de un activo o una situación financiera que no tiene por qué descontar que el comportamiento que se estime para el futuro se haya visto anteriormente. De hecho, lo que ha pasado este año 2020 con la pandemia no había pasado nunca, ni siquiera durante el crack del 29, ni durante la gran crisis financiera del año 2007-2009, que en Europa, en concreto en España, pues prácticamente se dilató hasta el año 2011-2012. Esta es la razón por la que nos centraremos en dónde estamos hoy y en lo que se han descontado en los mercados a futuro, dando esas grandes valoraciones en compañías del sector tecnológico que, aunque pueden merecer totalmente los precios actuales de sus acciones, a nivel fundamental están muy disparados por encima de la media histórica de sus ratios, por ejemplo, del Price Earning Ratio, del famoso PER, el precio sobre los ingresos, es decir, cuántas veces está contenido los ingresos en el precio de la acción, o el precio sobre beneficios, es decir, cuántas veces está contenido el beneficio neto en el precio de la acción. Ratios muy importantes que veremos a continuación. Primero, ¿en qué fase del mercado nos encontramos? Bien, pues básicamente lo que podemos ver en la parte izquierda es que el 2020 se vio como un brutal control de la realidad o un golpe de la realidad para las expectativas del mercado. El consenso del mercado no debe verse como una profecía, nunca ha debido hacerse y esperemos que no se esté haciendo ahora, sino que como una indicación de que el mercado está fijando precios en este momento para plantearse la evolución que puede tener el año 2021. Es una combinación inicialmente de alto crecimiento y de baja inflación, algo que no debería ser sostenible en el tiempo porque precisamente lo que debemos esperar es que los bancos centrales acaben subiendo los tipos de interés, aunque como mínimo esté previsto que si hay alguna posibilidad de que eso suceda sea del año 2022 en adelante. En la parte izquierda tenemos el consenso de mercado hace un año, antes de que acabara el año 2019, y actualmente tenemos el consenso de casi el cierre del año 2020 con las expectativas de que bueno, pues en enero del 2021 tenemos pues algunas valoraciones por debajo de las expectativas, es decir, una caída media
a nivel mundial del Producto Interior Bruto un 5%, para luego dispararse casi un 5% para el año 2021 a finales, y por supuesto a finales del año 2022 un menor crecimiento en torno a un 3,75%. Nada que ver con la parte izquierda, donde podemos ver que lo que se esperaba para este año y para el que viene era respectivamente un 2,5%, un 2,25%, un 2,75%. Bien, la capacidad de utilización o la utilización de la capacidad productiva a día de hoy sigue siendo muy baja, es decir, las empresas no están invirtiendo en capital ni en personal para aprovechar toda su capacidad productiva para producir bienes que se puedan vender a nivel minorista, dado que la demanda está muy deprimida, y lo que tenemos por delante es que los paquetes de rescate, que estaban destinados principalmente a mantener los puestos de trabajo y respaldar el crecimiento, lo que ha llevado es a un rápido repunte en la utilización de la capacidad productiva. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, la utilización sigue siendo baja en términos históricos, y esto puede deberse al hecho de que la capacidad disponible no siempre es la que la economía necesita. Y esto depende, lógicamente, primero, de que a día de hoy la demanda es mucho menor que hace un año, y en segundo lugar que cada vez la mejor tecnología está haciendo que sea menos necesaria la capacidad física o la capacidad laboral de los trabajadores, y que lógicamente los nuevos puestos de trabajo y los nuevos empleos que se crean, bueno, pues se acaban derivando, bueno, pues en movimiento y rotación de personal de determinados sectores tradicionales con alta capacidad productiva en cuanto a la mano de obra, a sectores que cada vez pues bueno, pues, requieren menos. La pregunta es si las empresas encontrarán una buena razón para impulsar significativamente las inversiones. A día de hoy no. ¿Por qué? Primero, tenemos una demanda general todavía muy baja, y mientras no veamos un indicador de gasto en inversión por parte de las empresas, no deberemos descontar que las empresas ya están proyectando una recuperación de la economía real. Por lo tanto, esa combinación de recuperación de la demanda y recuperación de la capacidad industrial deberán ir de la mano para ver a efectos reales una recuperación de la economía y por lo tanto del Producto Interior Bruto. Todavía las inversiones siguen siendo el punto débil de la recuperación, porque cabe destacar que ha habido una mínima caída de la relación inversión Producto Interior Bruto, y que sugiere que no ha habido una extinción típica que a menudo se asocia a las recesiones económicas y que a menudo va seguida de un nuevo ciclo económico. Podemos arriesgarnos a una tesis de que las restricciones y los estímulos masivos han interrumpido el ciclo. Es decir, lo que antes era coyuntural, de momentos concretos del mercado donde los bancos centrales ayudan a la economía en periodos de tiempo muy cortos, se ha vuelto algo estructural y ha cambiado absolutamente el ciclo de movimiento, de recuperación lógicamente de la inversión y de recuperación del Producto Interior Bruto. Si bien 2021 verá un salto positivo y significativo desde los mínimos que hemos visto en 2020, no debemos esperar que siga un auge económico. Por eso se espera que el año 2021 sea más un año de transición que un año de recuperación. Y la baja utilización de la capacidad productiva debería garantizar una inflación baja, pero la inflación de los servicios podría aumentar. Es decir, los costes por el COVID, que cada vez hay una menor competencia, y el retorno de la demanda. Esto es básicamente lo que deberíamos observar, y tenemos tres gráficos comparables de la inversión en Estados Unidos en relación al Producto Interior Bruto, el mismo gráfico para Francia y el mismo gráfico para Corea del Sur. Bien, nos centramos ya en los índices y se encuentran, podríamos decirlo, caminando en la cuerda floja por esas ayudas y estímulos monetarios de los bancos centrales. Estos son los índices a una foto de hace poquitos días del año 2020. Se podría decir o comentar que los índices bursátiles de todo el mundo se sitúan en niveles muy altos tras las recientes subidas, sobre todo desde el pasado mes de noviembre con la noticia de la vacuna de Pfizer y de Moderna. Ese cambio en el sentimiento ha hecho que muchos valores, como por ejemplo, o índices como el DAX alemán, a fecha de este seminario haya alcanzado máximos históricos. Sin embargo, si echamos un vistazo a los rendimientos del año hasta la fecha, podemos señalar que ha habido ganadores y que ha habido perdedores. El sector tecnológico de Estados Unidos es el mayor ganador y ha liderado el rally en el Nasdaq, así como en gran parte del S&P 500. Pero según el Banco de América, es la operación más concurrida en este momento, invertir en tecnología. Los sectores asociados a la vieja economía, el sector financiero o energético,
como por ejemplo hemos visto en el IBEX 35, son los principales rezagados y son un lastre para los índices de España y el Reino Unido, que tienen una alta dependencia y un peso ponderado muy grande de estos sectores en el IBEX 35 y en el FTSE. Como podemos ver en lo que llevamos de año, tenemos al S&P 500 y el Nasdaq subiendo un 14 y un 42% respectivamente, mientras que el FTSE cae aproximadamente un 14%, mientras que el IBEX 35 lo hace un 17%. Bien, las expectativas aún así para el año 2021 en adelante siguen siendo muy positivas. Cuando se trata del S&P 500 parece que el año 2020 fue simplemente un pequeño golpe y el beneficio por acción seguirá ganando en los próximos años. Será difícil justificar valoraciones tan elevadas sin un aumento tan pronunciado de los beneficios, y el problema es que las previsiones suponen un crecimiento de las ganancias o de los beneficios de alrededor de un 16%, mientras que el Producto Interior Bruto nominal de Estados Unidos, es decir, sin tener en cuenta los tipos de interés, solamente crece alrededor del 5%. La relación capitalización del mercado versus Producto Interior Bruto ya está en niveles récord. Ese ratio es el famoso ratio que se llama el ratio Warren Buffett, que divide la capitalización bursátil de un mercado de referencia, como por ejemplo el S&P 500, entre el Producto Interior Bruto de su país, en este caso Estados Unidos, que ha llegado a picos de hasta un 180%. Bien, en cuanto a las valoraciones, el ratio de precios sobre ingresos y precios sobre beneficios y precios sobre ventas, bueno, pues podemos ver que son extremadamente altos. Si bien en la tabla podemos ver que en la media de hace 10 años tenemos unos ratios bueno, pues calculados, en la parte izquierda podemos ver que los que están en rojo exceden el ratio medio de hace 10 años y por supuesto exceden el ratio medio de hace 20 años. Solamente el índice mexicano y el índice polaco han sido dos índices que por el ratio de beneficio de precios sobre ventas es menor que hace 10 o 20 años, mientras que en el ratio de ingresos o de precios sobre beneficios, perdón, el PER, ese ratio prácticamente está disparado de media un 50%. En algunos casos la desviación de esas medias históricas es del 50%, y la sobrevaloración se puede observar en los mercados que ganaron significativamente durante el 2020, el Nasdaq, así como en mercados que obtuvieron resultados financieros significativamente peores, es decir, aun habiendo tenido un peor rendimiento, el FTSE 100 tiene unos ratios mucho más elevados que la media de sus últimos 10 y 20 años. Básicamente los mercados, los inversores, los minoristas, lo que están es comprando beneficios futuros, es decir, están descontando algo que todavía no se sabe si va a suceder. Y eso es un riesgo que los inversores están asumiendo porque prefieren asumir esos riesgos con un alto potencial de rentabilidad asociado a ese riesgo asumido, que tener el dinero debajo del colchón o en su bolsillo, porque con estos bajos tipos de interés y los riesgos de deflación, el tener el dinero en el bolsillo, perdón, es la opción menos rentable de todas las que existen probablemente a día de hoy. Bien, ¿por qué los inversores siguen comprando acciones? Los rendimientos estadounidenses a 10 años ajustados por inflación fueron positivos durante décadas, y lo que significa es que ha sido una forma muy exitosa de generar ahorro. Los periodos de alta inflación fueron excepciones en los años 70, en el año 2008, donde el precio del petróleo llegó incluso a los $150, y en 2011 con esa recuperación tras la crisis financiera. Sin embargo, los mercados generalmente han visto periodos con interrupciones temporales. Lo que ahora se espera de la Fed es que mantenga los rendimientos reales a 10 años por debajo de cero, a propósito con el objetivo de respaldar el servicio de la deuda, es decir, que le cueste dinero a los países que emiten deuda, lógicamente, para que desincentiven la emisión de esas deudas para financiar sus necesidades y crear un déficit cada vez más elevado, y que intenten apoyar la economía invirtiendo en ella, apoyando a las medianas y pequeñas y medianas empresas, que son las que a nivel porcentual más aportan al entramado empresarial a nivel mundial, no solo en España con las pymes, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido pasa exactamente lo mismo. Esto lo que hace es que los inversores se vean obligados a buscar alternativas. No quiero tener el dinero en el bolsillo porque voy a perder poder adquisitivo, y asumiré todos los riesgos necesarios para obtener esa rentabilidad. Básicamente es lo que se conoce como aversión a la pérdida. La locura por la compra de acciones se puede razonar con la fuerte aversión a las pérdidas entre los minoristas, es decir, inversores como vosotros,
como tú y como yo. Los estudios demostraron que la mayoría de las personas muestran aversión al riesgo y aversión a las pérdidas. Sin embargo, este último es tan fuerte que las personas, que es lo que comentaba antes, están dispuestas a asumir riesgos adicionales para evitar pérdidas. ¿Tiene ahora más sentido el gráfico de la diapositiva anterior? Pues sí. Los inversores podrían tener el efectivo en el bolsillo, pero al hacerlo experimentarán pérdidas en términos reales, es decir, pérdida de poder adquisitivo. Me costará más la barra del pan, me costará más el alquiler, me costará más consumir bienes o comprar productos y servicios porque su precio seguirá incrementándose dada la inflación, el estancamiento de los tipos de interés y la esperada inflación, mientras que lógicamente la economía real se está viendo muy mermada y obligando a inversores minoristas a asumir riesgos para poder como mínimo conservar su poder adquisitivo. Por eso los inversores están dispuestos a comprar acciones incluso en medio del riesgo actual de que se produzca una caída en el mercado. Los dividendos todavía siguen siendo una fuente de ingresos atractiva, donde el rendimiento de estos generalmente se ha situado por debajo de la tasa de depósito de la Fed en el pasado, por lo que los inversores tenían que esperar subidas en los precios. Vale la pena señalar que el rendimiento por dividendo del S&P 500, en términos nominales, se ha mantenido bajo durante los últimos 25 años. Sin embargo, gracias a los tipos de interés bajos, parece ser el nivel más atractivo de los últimos 50 años. Y es por eso que muchos inversores ven las acciones como una forma atractiva de depósito. Aquellos que tradicionalmente compraban bonos o suscribían depósitos a plazo fijo en sus entidades bancarias, ahora compran acciones con alta rentabilidad por dividendo porque prefieren obtener una prestación de esa manera independientemente de la evolución del precio de las acciones que compren. ¿Y qué esperar? Pues el mercado espera una política monetaria altamente expansiva a lo largo del 2021 porque los bancos centrales así lo han insinuado. Tal escenario podría quedar invalidado por un salto significativo en la inflación relacionado con la reapertura de las economías. Sin embargo, parece relativamente improbable que esto suceda. Aparte del shock significativo en el mercado que esto ha supuesto, una mayor inflación de la burbuja de valoración actual parece el escenario más probable. Es decir, que siga habiendo valoraciones de sobrecompra o de sobrevaloración del mercado de renta variable de sus medias históricas, y las correcciones del mercado de alrededor del 15% fueron una gran oportunidad para entrar en los mercados alcistas en el S&P 500 en el pasado. Aún así, debemos tener en cuenta que, especialmente con las valoraciones actuales, que de vez en cuando se produce un mercado bajista de una corrección de un 40 o un 50%. Por lo tanto, mucho cuidado, porque aquellos que hayáis pensado que esto podría durar eternamente, una corrección por un mercado sobrecomprado podría llevar a correcciones en torno a un 40 o un 50%. Si la reapertura de las economías sigue y continúa según lo planeado, los grandes perdedores del año 2020, como son el IBEX 35 y el FTSE británico, podrían tener el mejor desempeño del resto de plazas durante el año 2021, siendo estas las que peor lo han hecho durante el año 2020. Aún así, el Nasdaq, el US 100 en la X-Station 5, está siendo amenazado por las regulaciones tecnológicas de Joe Biden y la política de Estados Unidos hacia China, que sigue siendo una cuestión abierta, además de que el propio gobierno chino también está penalizando a algunas compañías que generan mucho negocio fuera de su país, como por ejemplo Alibaba, y que están siendo perjudicadas incluso a nivel interno. Bien, ¿qué seguirá pasando con el mercado de divisas al respecto del dólar estadounidense? Pues, contrariamente a lo que uno podría haber pensado, 2020 no estuvo marcado precisamente por la fortaleza del dólar. Las divisas europeas y el dólar australiano han obtenido sus mejores resultados, mientras que el yen y el yuan también lo han hecho con menor intensidad, y a pesar de la mejora reciente, la lira turca, el real brasileño o el rublo ruso muestran grandes pérdidas en lo que va de año, porque dependen mucho de materias primas como es la soja, el sector agricultor en Brasil, la evolución del precio del petróleo en Rusia y la alta inflación que tienen en Turquía, donde hemos visto tipos de interés por encima del 15-17%. Y eso ha hecho que el Banco Central de Turquía, de la República de Turquía, tenga que vender sus reservas de oro, obligando lógicamente a una devaluación prácticamente agresiva de su divisa para intentar ser competitiva en el mercado. Respecto al dólar y el euro, ambos están sobrevalorados. A pesar de meses de debilitamiento, el dólar sigue sobrevaluado y ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia.
El euro también parece sobrevalorado, especialmente cuando consideramos las malas perspectivas para la economía europea, y recordemos que el Banco Central Europeo es mucho más reactivo que la Reserva Federal y que al menos nos quedan 2 años por delante de políticas de tipos de interés bajo e incluso de estímulos adicionales monetarios para apoyar la economía. Bien, la falta de divisas en el G8 baratas, y no hay una falta de divisas sobrecompradas o no sobrecompradas o baratas en la cesta del G8. El cuadro de atractivo, lo podríamos llamar así. Las divisas más interesantes se ubicarían en la esquina inferior izquierda de vuestro de ahora mismo como lo estáis viendo, y por debajo de la media histórica en términos reales, con potencial a largo plazo y sobrevendida por los inversores al mismo tiempo. Por un lado, el dólar está sobrevendido pero no está sobrevalorado, y el yen está barato pero no está sobrecomprado. Es decir, el yen está barato pero nadie lo está comprando, mientras que el dólar está muy vendido pero nadie lo está valorando positivamente. La libra no está sobrevendida ni infravalorada, dados los riesgos asociados con la economía del Reino Unido y recientemente con la aprobación del acuerdo de salida del Brexit. El dólar australiano y el dólar canadiense se ven más o menos neutrales, pero están fuertemente correlacionados con las materias primas cíclicas que han registrado subidas de precios significativas. El oro, la plata, el paladio, el platino y el cobre. Bien, las divisas de mercados emergentes son baratas, pero el ejemplo del zloty polaco muestra los dilemas que enfrentan los inversores cuando se trata de divisas de mercados emergentes. A menudo los fundamentales sólidos, como un superávit masivo por cuenta corriente en la balanza, por ejemplo, de Polonia, van acompañados de tipos reales profundamente negativos, lo que normalmente las divisas de mercados emergentes atraen a los inversores debido a los tipos de interés relativamente altos. Sin embargo, podemos ver que en la parte izquierda el superávit de Polonia es de aproximadamente un 3%, mientras que los tipos reales en Polonia son negativos en torno a un 3%. Por lo tanto, puede que sea un país netamente exportador, pero a nivel de divisa sigue siendo muy poco interesante porque los tipos de interés reales negativos en Polonia impiden que los inversores apuesten por su divisa. Bien, continuamos. En el caso de el zloty polaco y el peso chileno, son dos de las divisas más interesantes. Este es un pequeño cuadro mix donde podemos ver que el zloty polaco tiene fundamentales sólidos pero tipos de interés muy negativos, mientras que el peso chileno también parece prometedor. El real brasileño o la divisa de Hungría parecen los menos atractivos. Hay que recordar que las divisas emergentes relativamente baratas pues corren riesgo de que haya una fuerte venta durante las liquidaciones de mercados de valores cuando haya correcciones. Entonces, mucho cuidado sobre eso. A partir de ahí, y ya entrando en materias primas, ¿cuáles serán los ganadores durante el 2020 y si estos lo serán también durante el año 2021? Bien, si podemos ver el gráfico de la imagen, ¿de acuerdo? Podremos observar que pues, ha habido muchas materias primas que han ganado durante el año 2020. Solamente el petróleo, que aquí está más puesto, el petróleo es una excepción. Sin embargo, en este caso podemos dividir el año en dos periodos. Uno, el periodo débil de enero a abril, donde llegamos a ver tipos de cotización en el barril de Texas negativo, y un fuerte repunte desde entonces, desde que pues empezaron a abrir las economías, se empezaron a implantar estímulos de manera mucho más agresiva y poco a poco ha habido una mejora en el sentimiento. A pesar del creciente repunte, lo que sí podemos ver es que los precios del café han registrado un rendimiento inferior, seguido del West Texas y del barril de Brent. A partir de ahí hemos visto cómo la plata se ha revalorizado mucho más que el oro, incluso el cobre se ha revalorizado más que el oro, e incluso la semilla de soja lo ha hecho en un 31,6%. Los metales dominan entre los grandes ganadores, también la soja ha ganado mucho, y la pregunta es si continuarán estas tendencias. Bien, pues a continuación lo que vamos a ver es el cobre. Es uno de los metales industriales con una alta dependencia del sector de las renovables por la tecnología y la capacidad de conducción eléctrica que tiene, y puede ser uno de los grandes ganadores durante el año 2021 junto con la plata. El cobre ha tenido un año estelar ganando más de un 20%. China representa más del 50% de la demanda mundial de este metal. Sin embargo,
Los inversores miran hacia una recuperación económica en todo el mundo y un impacto positivo del plan de infraestructuras de Biden que apoyaría el sector de las renovables y generaría una altísima demanda de este metal. La confianza del consumidor también es uno de los factores clave a tener en cuenta y los bienes de consumo duraderos representan casi el 25% de la demanda mundial de cobre. Electrodomésticos, equipos informáticos y, por supuesto, bueno, sectores industriales, donde otros factores importantes podrían ser los planes de apoyo económico y las posibles nuevas restricciones que, bueno, pues habría que tener en cuenta en este sector. Aún así, el retorno y la vuelta de la oferta es un factor de riesgo, es decir, que hay un incremento de la oferta, un frenazo o una caída de la demanda y se rumorea que las minas ya están preparadas para el coronavirus y lo que puede provocar es solo una interrupción del 2% en la producción mundial, cuando la media histórica se ha situado en un 4%. Bien, seguimos con el cobre. A pesar de que existen numerosos factores que impactan a los precios del cobre, China es el más importante de todos porque supone el 50% de la demanda. Se registró un récord de importaciones durante el año 2020, donde las importaciones de enero a septiembre superaron el total del año 2019, dejando el último trimestre como un superávit de demanda por parte del país asiático. Las caídas significativas en los inventarios se debieron a la fuerte demanda de China, así como a los problemas de suministro por el coronavirus, y la demanda de China ha tenido algunos impulsores fuertes, entre ellos el sector de la infraestructura, el sector de los vehículos eléctricos o los dispositivos electrónicos. Recordemos que China era un país prácticamente agrícola hace 50 años y pasó de ser un país agrícola a un país tecnológicamente muy avanzado y líder a nivel mundial en menos de 50 años, cuando nosotros a nivel de países del primer mundo o de, bueno, pues de Occidente, Europa y Estados Unidos, nos llevó más de 10 años, de 100 años, perdón, 120 años, alcanzar los niveles de evolución tecnológica que está teniendo China actualmente. Como se puede ver, los beneficios del precio del cobre superan el crecimiento del impulso crediticio chino, es decir, hay más interés por parte de los inversores a través del cobre que en el sector, en este caso financiero, y que el crecimiento continuo del impulso crediticio, como ha sucedido después de la última crisis, podría respaldar subidas adicionales de los precios, incluso si otros factores tuvieran un impacto negativo, porque hay una alta demanda de este metal independientemente de coyunturas negativas en los mercados y la economía. Bien, la soja, en este caso materia prima agrícola, donde la situación actual se asemeja al rally que vimos durante el año 2006-2008, donde los inventarios de Estados Unidos también se han visto similares a hace 12 años, con cambios globales en el mercado de la soja. Por un lado, déficit en el año 2020 y expectativas de déficit también en el año 2021. Alto déficit por parte de Estados Unidos y que recordemos que Brasil es uno de los principales productores y que exporta sobre todo a China y que tiene, bueno, pues esa guerra comercial, recordemos, de contingencias y de aranceles por parte de Estados Unidos que le impide prácticamente vender a precios competitivos en Estados Unidos. El fin de la pandemia, en principio, debería apoyar la recuperación del consumo de carne en China y el cerdo en China se alimenta de soja, por lo tanto la población porcina se recuperaría tras la última plaga. China comienza a comprar soja de nuevo de Estados Unidos. La debilidad del dólar estadounidense debería, lógicamente, respaldar las compras de soja estadounidenses a expensas de la soja brasileña porque el dólar está mucho más barato y la curva de futuros de vencimientos de la soja apunta a un retroceso en el horizonte de 2 años. La curva era plana prácticamente con un ligero contango, es decir, una ligera cotización al alza hace apenas medio año, sin embargo ahora está, bueno, pues en los niveles de backwardation, absolutamente todo lo contrario. Y para terminar, metales preciosos, el que nos quedaba por observar, que es la plata. Todavía hay un potencial por parte de los ETFs, de los fondos cotizados, que está sin explotar. La plata no ha logrado alcanzar los máximos históricos como sí lo ha hecho el oro y la recuperación económica podría impulsar la demanda de este metal industrial. El cambio hacia fuentes de energía renovables debería tener un impacto muy positivo en los metales utilizados en dichas tecnologías como el cobre y la plata por su alta conductividad y la demanda de inversión sigue siendo muy alta, representada sobre todo a nivel institucional y minorista por los fondos cotizados y seguirá siendo un factor clave para el oro y para plata. Los ETFs tenían tenencias, posesiones de oro por valor de 140.000 millones de dólares, unos
73 millones de onzas en el pico del mercado alcista del año 2011, pero es que actualmente tienen más de 200 millones de dólares, 200.000 millones de dólares de plata, lo que suponen 106 millones de onzas. Las tenencias de plata, las posesiones de plata en el pico de la carrera alcista del oro se situaron en los 22.500 millones de dólares, unos 500 millones de onzas, en comparación con los 22.800 millones de dólares actuales, apenas pues unos 300 millones de diferencia, versus los 876 millones de onzas. Aquí lo que podemos ver es cómo la devaluación del dólar ha hecho que apenas 300 millones de dólares de diferencia supongan 376 millones de onzas de diferencia, y esto muestra el gran potencial que existe en el mercado de la plata. ¿Por qué? Pues porque un dólar barato y una dependencia y una alta demanda de este metal precioso para los próximos meses y los próximos años debería impulsar el crecimiento del segundo metal precioso por excelencia, mucho más allá del que hemos visto en el oro, rebasando esos máximos históricos que teníamos antes de los nuevos en los 1.921 dólares por onza. Por mi parte nada más, espero que este especial de perspectivas para el año 2021 os ayude de cara al próximo año y bueno, pues nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, felices fiestas y hasta la próxima.